grupo número 5 de filosofía. El tema que nos ha correspondido a mi grupo y a mí es la década perdida de América Latina. Damos inicio en 1960, cuando se produjo importaciones y gastos públicos, así debilitando la economía y la política de los países. En 1970 a 1978, la deuda de América iba incrementando 3 veces sucesivamente según los años. En 1982, en el año ya de la crisis, eso da inicio en México y se fue prolongando así sucesivamente a los demás países de América Latina. En 1986, el plan Becker y el plan Brady se implementa para reducir la deuda que había en los países, ya que los intereses eran demasiado altos. En 1987 se implementa lo que es el plan Baker con la donación o el aporte voluntario que los bancos internacionales tenían para así reducir la deuda que había. En 1989 se implementó lo que es el plan Brady, que aquí ayudaron lo que son los mercados internacionales para así reducir la deuda igual en los países que no podían salir de ello y así mejorar el desarrollo de cada país. Gracias. Causas de la década perdida en América Latina. Diversos fueron los factores que llevaron a América Latina a esta crisis. Entre los principales se encuentran: exceso de ahorro en países exportadores de petróleo. En la década de 1970 a 1980, los petrodólares del superávit se depositaban en su mayor parte en bancos de Estados Unidos o de Europa. Estos bancos prestaron mucho a los países en desarrollo que importaban crudo, dando así origen a la crisis. La segunda causa son los bajos tipos de interés. El rápido ritmo de expansión del endeudamiento se vio reflejada en el alza de la deuda externa en 1975 y que aumentó en 1981, año previo a la eclosión de la deuda. La proporción de la deuda a corto plazo se duplicó entre ambos años y la deuda a largo plazo, sujeta a tasas de interés variable, llegó a los 2/3 en 1981. La tercera causa es la expectativa del crecimiento continuo en América Latina. Un país tras otro se fue embarcando en varios programas de ajuste estructural, con el fin último de crear las condiciones para recuperar las tasas de crecimiento sostenible, cuyo objetivo inmediato era restaurar los equilibrios macroeconómicos básicos y progresar en la reducción de la pobreza. Causa número 4. El refinanciamiento de la deuda fue rechazado. Los bancos comerciales redujeron significativamente o detuvieron la entrega de nuevos préstamos hacia América Latina. Como gran parte de los préstamos eran a corto plazo, la crisis sobrevino cuando fue rechazada su refinanciación, así como la exigencia de que los países deudores aceptaran la intervención del Fondo Monetario Internacional. Buenos días, licenciados y compañeros. Este día nos ha tocado hablar sobre el tema la década perdida de América Latina y a mí me ha tocado hablar acerca de las consecuencias de América Latina. La crisis abarcó a otros países en situación similar, lo que también suspendió el pago de sus compromisos externos, lo que amenazó la solvencia de importantes bancos internacionales, en especial de los Estados Unidos. Se marcó así el inicio de un prolongado proceso de ajustes, negociaciones y turbulencias que tuvo gravísimas consecuencias para el desarrollo económico y humano de la región. Algunos países sufrieron algunas consecuencias, entre ellas están las economías estancadas, el alto porcentaje del desempleo, la inflación reduce el poder adquisitivo de las clases medias, aumenta la pobreza entre 1980 y 1990 del 40.5% al 48.3% de la población. Bajo crecimiento del PIB, 2.3%. ¿Y qué es un PIB? Es un Producto Interno Bruto, es poder monetario de bienes y servicios. Algunos países que se vieron afectados, entre ellos está Brasil. Brasil se vio en graves consecuencias para pagar sus obligaciones al subir la tasa de intereses. Durante
Durante la década de 1970, el régimen militar aprovechó los altos precios del petróleo para explotar sus ventajas comparativas con el objetivo de profundizar su industria y así conseguir un elevado crecimiento económico entre 1974 y 1980 a costa de un endeudamiento y una inflación creciente, marcado por la masiva llegada de importaciones, lo que provocó consecuencias de un declive de la industria nacional, con el importante aumento del desempleo, sumando a numerosas corridas bancarias y quiebras empresariales. Entre otro país está Venezuela. Venezuela aprovechó a los altos precios del petróleo durante la crisis petrolera de la década de 1970 y el superávit que esta le provenía. Esto fue el detonante para el gobierno de Carlos Andrés nacionalizara las industrias básicas y se endeudara con el interior de una época conocida como la Venezuela Saudí, lo que llevó a que se perdieran miles de empleos. El otro país es México. La crisis económica de México en 1990 fue una crisis iniciada en México, provocada por una falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano. En el contexto original, las consecuencias económicas de esta crisis se denominaron efecto tequila. En México se le conoce como el error de diciembre, una frase acuñalada por el expresidente mexicano Carlos Salinas, para atribuir la crisis de presuntas malas decisiones de una administración. El otro país que tuvo consecuencias también es Argentina. Argentina se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, que había tomado el poder en 1979, inició una serie de reformas macroeconómicas, principalmente mediante miles de empleos y el país caerá en una grave situación de pobreza. Economistas y políticos creen que el país no se ha recuperado completamente. Entre el otro país que sufrió consecuencias está Chile. Chile entre 1978 y a mediados de 1989, la economía pasó por un periodo de expansión económica, marcando el bajo precio del dólar. El 13 de enero de 1983, el Estado chileno realizó una masiva intervención de los bancos interviniendo y resolviendo a otros países. Los partidos de la política neoliberal del régimen militar han sostenido que la crisis nació fuera de Chile y afectó toda Latinoamérica en la llamada de la década perdida. Fue una peor crisis económica en Chile desde la Gran Depresión de 1929. El PIB chileno se redujo en 14.3% y el desempleo aumentó al 23.7%. Mi nombre es Joana Guadalupe Díaz Alvarado. Yo voy a hablar sobre los enfoques y soluciones de la década perdida de América Latina. Primer enfoque y solución. Ortodoxia económica por William R. Klein. Su enfoque se basa en el funcionamiento normal del mercado competitivo e integra una serie de supuestos ocultos. En particular, se suponía que los participantes de las negociaciones de la deuda eran iguales y la diferencia de poder entre ellos no era relevante. De igual forma, se suponía que tenían intereses en común, como el evitar que los bancos sufriesen grandes pérdidas y encarrilar de nuevo a los doctores.
para poder reanudar el pago normal de la deuda. Otros aspectos ortodoxos se señalan de forma más explícita. Uno de ellos era que se suponía que la crisis se debe a los fracasos políticos de los países deudores. Estos fracasos políticos son los grandes déficits fiscales, los tipos de cambio sobrevalorados, la economía cerrada y un papel dominante del Estado, que a su vez suponía que estos fracasos políticos habían llevado a un exceso de endeudamiento y una proporción entre la deuda y el PIB que crecía rápidamente. También se suponía que se debía a un problema de liquidez y no de solvencia. De ahí se concluyó que se debían de extraer los recursos de los países deudores por medio de la extracción económica y cambios en las exportaciones, lo que generó más préstamos a precios de mercado para poder equilibrar y solventar la deuda. Finalmente se concluyó que la economía mundial mejoraría y proporcionaría un entorno favorable para la solución de la deuda, con el aumento de precios en la materia prima y hacer crecer a los países industrializados, dándole la oportunidad a los países deudores de América Latina poder crecer y salir de la deuda. Por eso se suponía que era un problema de liquidez. Sin embargo, ninguna de estas tres suposiciones fue cierta, como explica Klein en su análisis retrospectivo. Sin embargo, dice que si se hubiese tratado de un problema o de una crisis a largo plazo, estas suposiciones habrían sido ciertas, sirviendo como base en la crisis. Segundo enfoque y solución. Poder monopólico por Robert Devlin. Robert Devlin y otros economistas de la CEPAL en la década de los años 80 se dedicaron a analizar la crisis de forma continua. Devlin estaba en contra de Klein, ya que Klein decía que se trataba de un mercado competitivo, mientras que lo que realmente existía era un poder monopólico por parte de los bancos. Devlin estaba particularmente interesado en los nuevos precios de los préstamos en la década de las negociaciones. Banqueros y analistas que tenían el mismo pensamiento que Devlin decían que los tipos de interés se basan en 4 factores. Estos son elasticidad de los precios, riesgo moral y equidad. Devlin dijo que los 3 primeros no corresponden a ningún mercado real. Otro punto que tenía en contra de Klein era que Klein decía que se trataba de un problema de liquidez, mientras que Devlin dijo que se trataba de un problema de insolvencia, ya que los países no eran capaces de solventar sus deudas. Enfoque y solución. Teoría de la negociación por Stephanie Griffith Jones. El enfoque de la negociación es apropiado cuando los participantes comparten valores, principios y criterios de negociación. Resulta adecuado centrarse en la negociación cuando los mecanismos del mercado no están funcionando y no puede derivarse un resultado determinado de la oferta y la demanda. Stephanie Griffith Jones desglosa las contribuciones de la teoría de la negociación en 2 etapas. La primera, determina las etapas de las negociaciones y sus características principales. Y la segunda, explica las diferencias entre los resultados de las negociaciones. Y en esto se resumen los enfoques y soluciones de la década perdida de América Latina. Gracias. Mi nombre es Mariela Yacira Ponce Cañas y este día les voy a hablar sobre los países que sufrieron la década perdida de América Latina, que fue como se le denominó a una crisis económica de los años 80. Comenzaremos con Argentina. En 1980 el régimen militar inició una serie de reformas macroeconómicas. En 1981 la inflación siguió siendo alta, pese a ser más baja que a mediados de la década de los 70. En 1985 se implementa el Plan Austral. Pese a su éxito, una política económica provocó que la Argentina no pudiera concretar sus pagos. En 1990 se ponen en marcha las políticas neoliberales. Ahora continuemos con Brasil. En 1980 Brasil no pudo pagar sus obligaciones debido a su tasa de interés elevada. En 1990 se crean reformas de libre mercado que controlan la inflación. Sin embargo, no fue hasta 1993 que se crea el Plan Real y la economía se estabiliza. Luego vamos con Chile. En 1981 la economía pasó por un tiempo de expansión.
En 1982, durante el régimen militar de Augusto Pinochet, se da la crisis económica chilena y se reduce el PIB en un 14,3% y el desempleo aumenta en un 23,7%. En México, en 1982, se da la famosa quiebra mexicana. Esto se debió al aumento de la tasa de interés, que fue por la deuda externa que México no pudo pagar. Luego, en 1989, se renegocia la deuda externa y se crean reformas neoliberales. Luego vamos con Perú. En 1980 se intentan implementar reformas, pero no se dan. En 1985, por la inflación, se implementa una nueva moneda en Perú. Y en 1990 se implementan las reformas neoliberales, en las que se privatizaron empresas y se eliminaron las restricciones de la inversión privada. Gracias.